Todos hemos sentido el vacío. Algo que se rompió, desapareció o te fue arrebatado. Un momento que trató de robarte la esperanza. Pero hay otro vacío. Debido a una tumba vacía, Dios dice que puedes tener una vida llena de fe, esperanza, paz y gracia. Porque la tumba está vacía, tú no tienes que sentir un vacío. Bienvenidos a Westover Hills Español, Iglesia en línea. Estamos tan contentos porque nos das a nosotros este gran privilegio de acompañarte ahí en tu sala, tu recámara, en tu carro. Bueno, si estás en el carro no debes estar viendo, pero qué alegría es para nosotros es poder compartir contigo la palabra de Dios, este servicio. Yo sé, la situación es muy diferente, pero nos estamos medio acostumbrando a esta situación. Y lo lindo es que la iglesia no está limitada a un edificio, a unas instalaciones. Tú eres la iglesia y ahí donde estás, tú puedes alabar a Dios juntamente con nosotros y también recibir palabra de Dios. Actualmente estamos en esta serie que se titula Vacío. Y estamos hablando de el gran milagro de la resurrección de Jesús y el poder que eso nos ofrece a nosotros como creyentes y discípulos de Jesús. Y hay un hilo que atraviesa toda esta serie. Y hemos estado diciendo lo siguiente: porque la tumba está vacía, tú no tienes que sentir un vacío. Y lamento que para este mensaje tengo que comenzar con unas malas noticias. Y las malas noticias son que tú eres enemigo de Dios. Muchos de los que están viendo ahorita mismo, los que me están escuchando, lamento decirte que tú eres enemigo de Dios. Y si en este momento tú no eres enemigo de Dios, te aseguro que en un entonces en tu vida tú has sido enemigo de Dios. Nos encontramos en un dilema, un problema. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hicimos nosotros para hacernos enemigos de Dios? Y ahora, ¿qué hacemos para ya no ser enemigos de Dios? Vamos a ver un pasaje de la Biblia, un pasaje escrito por el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, un grupo de cristianos en la antigua ciudad de Colosas. Y en este pasaje que vamos a estar viendo en esta tarde, nos vamos a dar cuenta cómo es que nos hicimos enemigos de Dios y qué podemos hacer para ya no ser enemigos de Dios. Quiero que me acompañes en tu Biblia, o si quieres, abre la aplicación de Westover. Ahí están todas las notas para este sermón y todos los versículos que vamos a consultar para este sermón. Colosenses, el capítulo 1, y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 19, pero antes de hacer eso, déjame darte un breve repaso de los versículos 15 al 18. En esos versículos del 15 al 18, el apóstol Pablo establece la supremacía de Jesús. En esos versículos 15 al 18, el apóstol Pablo habla sobre cómo Jesús es supremo en absoluto. Es supremo sobre toda la creación. Jesús es supremo. Y también en estos versículos nos damos cuenta, comenzando en el versículo 19, que Dios a través de Jesús reconcilió absolutamente todo consigo mismo. Nos damos cuenta de esta reconciliación cuando leemos comenzando en el versículo 19. Acompáñame en esta lectura. Colosenses 1, 19 dice así: porque a Dios le agradó habitar en él, en Jesús, con toda su plenitud. Y por medio de él, fíjate bien, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Unos detalles que hay que notar de este versículo 19. Número 1, Pablo dice que a Dios le agradó habitar en él, en Jesús, con toda su plenitud. Eso nos indica que Jesús es 100% Dios. No es mini Dios, no es casi Dios. Él es 100% Dios.
también aprendemos que a través de la muerte de Jesús, a través de la sangre que Él derramó, Dios reconcilió a todo consigo mismo a través de la muerte de Jesús. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué tuvo que reconciliar Dios todas las cosas? ¿Qué sucedió que ahora Dios tuvo que, a través de la muerte y la sangre de Jesús, por qué es que Él tuvo que reconciliar a todas las cosas consigo mismo mediante la sangre de Jesús? Bueno, comenzamos con este tema, la introducción. Nos habíamos convertido en enemigos de Dios. Se necesitaba esa reconciliación porque tú y yo, toda la humanidad, nos habíamos convertido en enemigos de Dios. Y de hecho, déjame decirte unas más malas noticias. Tú comenzaste una guerra con Dios. No es solamente que tú eres enemigo de Dios, pero más que eso, tú comenzaste la guerra contra Dios. Y a veces nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y cómo comienzan las peleas, los pleitos, las guerras? ¿Cómo comienzan? Déjame darte unos ejemplos, unos memes que encontré en internet, ¿sí? Que nos dan una indicación de cómo hay veces que comienzan las peleas. Un hombre estaba sentado en su sala viendo la televisión. Entró su esposa y le preguntó, ¿qué ves en la tele? Y dijo el esposo, mucho polvo. Y así comenzó la pelea. Una pareja se estaban alistando en el baño de su casa para ir a una salida. El esposo se estaba viendo en el espejo y no se veía muy bien y comenzó a quejarse y dijo, estoy gordo, se me está cayendo el pelo y estoy todo arrugado. Y ve a su esposa y le dice a su esposa, mi amor, por favor, dime algo para sentirme bien. La esposa, contemplándolo, meditando, lo ve y le dice, oye, pues por lo menos tu vista está perfecta. Y así comenzó la pelea. ¿Cómo comenzó la pelea entre tú y Dios? ¿Qué hiciste tú para hacerte enemigo de Dios? ¿Y qué hiciste tú para comenzar la guerra con Dios? Pablo nos explica en el versículo 21 lo que hicimos, lo que hemos hecho cada uno de nosotros a través de toda la historia humana, lo que hicimos para hacernos enemigos de Dios y comenzar la guerra contra Dios. Fíjate bien, el versículo 21, Colosenses 1, 21, acompáñame en esta lectura. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: en otro tiempo, ustedes, fíjate bien, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. ¿Te das cuenta? Pablo dice claramente que es porque nosotros teníamos una actitud mala, acciones, comportamientos malos, que nos hicimos enemigos de Dios. Mira, quiero que confieses algo aquí enfrente de todo el mundo de Facebook. Escribe en los comentarios, yo era enemigo de Dios. Y si quieres usar el emoji de la carita triste, ponlo allí, porque es cierto, tú eres enemigo de Dios. Yo era enemigo de Dios y no fue culpa de Dios. Dice Pablo, malas actitudes, malas acciones. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Tu pecado te hizo enemigo de Dios. Fue a través de tu pecado que tú comenzaste la guerra contra Dios. ¿Ves? Cada vez que tú violas la ley de Dios, los mandamientos, los estatutos de Dios que Él ha delineado en su palabra, cada vez al violar esos estatutos, estás pecando y eso te hace enemigo de Dios. Eso es entrar en la guerra contra Dios. Lo has hecho a través de tu pecado. Y hay que aclarar algo en este momento, porque hay una gran confusión, lamentablemente, en el mundo hoy en día. Lamentablemente, hay algunos que piensan que Dios es su enemigo, y no es así.
No es que Dios es tu enemigo. Entonces, fíjate bien en esto que te voy a compartir, en esta frase, para corregir esa confusión. Fíjate bien, Dios nunca ha sido tu enemigo. Tus pecados te hicieron enemigo de Dios. Dios nunca ha sido tu enemigo. Fueron tus pecados los que te hicieron enemigo de Dios. Es lo que explica Pablo en estos versículos. ¿Ves? Hay algunas personas que están viviendo en este mundo y piensan que Dios la trae contra ellos. Visualizan a Dios y ven a un Dios con un rayo, un relámpago en una mano y con un garrote en la otra, listo, esperando una oportunidad para arrojar y para dar garrotazos. Muchos piensan que Dios se deleita en castigarlos, se deleita en ser su enemigo, pero Dios nunca ha sido tu enemigo. Tus pecados te hicieron enemigo de Dios. Todo lo contrario, Dios nunca ha sido tu enemigo. Todo lo contrario, Dios te ama y siempre te ha amado con un amor perfecto y completo. Dios nunca ha sido tu enemigo. No es tu enemigo, pero tú sí puedes ser enemigo de Dios. ¿Qué hacemos? Si somos enemigos de Dios y nosotros somos los que iniciamos esta guerra contra Dios, ¿qué puedes hacer para ya no ser enemigo de Dios? Más malas noticias. No puedes hacer nada. Si estás buscando la manera para ya no ser enemigo de Dios y quieres hacer algo y decir, bueno, si hago esto ya no seré enemigo de Dios, lamentablemente las malas noticias son que tú no puedes hacer nada para ya no ser enemigo de Dios. Pero Dios, sabiendo eso, Dios dio los pasos necesarios e hizo todo lo necesario para que tú ya no tuvieras que ser enemigo de Dios. Y en el versículo 22, Colosenses 1:22, vemos exactamente lo que Dios hizo para que tú ya no tuvieras que ser enemigo de Dios. Fíjate lo que dice, vamos a leer Colosenses 1, el versículo 22, dice así: pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Ahora, donde Pablo dice en la primera porción de este versículo, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, ¿sabe lo que Pablo está diciendo? Él lo hizo para que tú ya no tuvieras que ser su enemigo. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Y qué es lo que Pablo nos está diciendo? Mira, yo te quiero dar una frase para realmente encapsular y resumir todo este mensaje. Esta es la idea principal que quiero que se penetre a lo más profundo de tu corazón y que estés meditando sobre esta idea principal del mensaje. Este es el mensaje en unas cuantas palabritas. Fíjate bien. Dios terminó la guerra que tú comenzaste. Tú comenzaste la guerra, pero Dios terminó la guerra. Dios terminó la guerra que tú comenzaste. Escribe en los comentarios, declara con regocijo, con alegría. Ahora sí, emoji de carita sonriente. Di: Dios terminó la guerra que yo comencé. Te pregunto, usualmente, ¿cómo se terminan las guerras? ¿Cómo se termina una guerra? Bueno, usualmente, si es una guerra entre dos países, usualmente el país más poderoso, más potente, hace una demostración de poder y de fuerza para destruir, derrotar y derribar a la nación más débil. Y esto se ha visto a través de toda la historia humana. En cualquier guerra usualmente termina con el país más fuerte derribando casi por completo a la nación más débil. Por ejemplo, un ejemplo creo que de los más impactantes, la Segunda Guerra Mundial. Después de que Alemania ya se había rendido, se había dado por vencido a Alemania, faltaba Japón nada más.
¿Y qué hizo los Estados Unidos? Bueno, bombardearon Japón con 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Fue una destrucción devastadora, algo que devastó y dejó en ruinas, en escombros, esas 2 ciudades. Aunque no se sabe exactamente, se ha calculado que hasta un 25% de la población murió en ese entonces por esa causa. ¿Qué pasó? La nación más poderosa, con más poder, demostró su poderío y derribó a la nación enemiga. Uno esperaría, cuando nos hacemos la pregunta y decimos, Dios terminó la guerra que tú comenzaste, ¿cómo es que Dios terminó la guerra? Esto es tan interesante y te das cuenta de la misericordia y la gracia de Dios. Porque mira, tú y yo fuimos la causa de la guerra. Comenzamos la guerra tú y yo contra Dios. Y obviamente Dios es el más poderoso en esta guerra. Pero para terminar la guerra, Dios no te destruyó. Dios no me destruyó. Dios no nos derribó. Al contrario, el único que sufrió para terminar la guerra que tú y yo comenzamos fue Jesucristo. Dios, para terminar esta guerra que tú comenzaste, no te destruyó, sino que sacrificó a su Hijo Jesucristo para terminar esta guerra que tú comenzaste. Dios terminó la guerra que tú comenzaste. Y ahora quiero que hagas algo. Porque en vez de sufrir una gran pérdida por la guerra que tú comenzaste, todo lo contrario, Dios sufrió. Jesucristo sufrió. Y Él entonces te ofrece, te extiende un tratado de paz. Quiero que hagas algo. Quiero que en este momento reconozcas que tú comenzaste la guerra contra Dios, pero Él terminó la guerra y lo hizo no a través de tu destrucción, sino que a través del sacrificio, la muerte de su único Hijo, el Señor Jesucristo. Y te hago esta llamada a acción. Apelo a ti y te digo, tú que eres enemigo de Dios, acepta el tratado de paz que Dios ofrece en este momento. Acepta el tratado de paz que Dios ofrece. Usualmente, cuando pensamos en los tratados de paz, usualmente la nación que ganó la guerra impone castigos, restricciones, sanciones sobre la nación que perdió en la guerra. Y tiene ese derecho, la nación vencedora tiene el derecho porque ganó la batalla. Pero date cuenta, en este caso, Dios terminó la guerra que tú comenzaste. Y Dios extiende este tratado de paz. Pero fíjate bien, tú no sales perdiendo, tú sales ganando. Porque en este tratado de paz, Dios te ofrece una vida de paz, de alegría, de gozo, de propósito, de plenitud. En este tratado de paz, Dios no te castiga. Dios no te pone prohibiciones y sanciones, sino que te da bendición en abundancia. Fíjate, regresando al versículo 22, pero ahora Dios, a fin de presentarlos, fíjate, santos, intachables e irreprochables. Tú eres el beneficiario del tratado de paz, porque Dios terminó la guerra que tú comenzaste. Mi apelación a ti, a tu corazón es: acepta el tratado de paz que Dios ofrece. ¿Y cómo? ¿Cómo le haces? Fíjate lo que dice el versículo 22. La última parte del versículo 22. Dice: los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Lo que Pablo nos está diciendo es lo siguiente: si ya no quieres ser enemigo de Dios, siendo que tú comenzaste la guerra y Dios la terminó, para aceptar el tratado de paz de Dios, tienes que poner tu fe en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Y reconocer que no hay nada, absolutamente nada, que tú puedes hacer para terminar la guerra que tú comenzaste.
sino que Dios ya la terminó. Y lo que te toca a ti hacer ahora es simplemente depositar tu fe en la muerte y la resurrección de Jesús y reconocer: Jesús, lo que tú hiciste es lo único que puede realizar la reconciliación de mi vida con Dios, de mi corazón con Dios. Acepta el tratado de paz que Dios te ofrece. En el 2005, unos 15 años atrás, algo muy interesante sucedió. En una de las islas de las Filipinas habían 2 soldados japoneses. Estos soldados japoneses tenían ya sus 80 y tantos años de edad. Y por 60 años, imagínate nada más, por 60 años, estos 2 soldados japoneses estaban escondidos en la jungla de las islas Filipinas. ¿Por qué? Bueno, cuando habían llegado las fuerzas de Japón allá a esa isla, estos hombres se habían separado de su pelotón. Estaban separados. Y entonces los demás se murieron, ellos sobrevivieron. Entonces se escondieron en la selva, en la jungla de esta isla de las Filipinas. Y por 60 años permanecieron escondidos ahí en la selva. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que todavía estaba la guerra. Ellos pensaban que todavía había una guerra. La guerra había terminado años, décadas atrás, pero por 60 años, imagínate, 60 años, ellos pensaban que todavía estaban en la guerra. Cuando los encontraron, los tuvieron que convencer, los tuvieron que persuadir y decirles: la guerra ya terminó. Ya en sus 80, después de 60 años de pensar que estaban en la guerra, claro que los tuvieron que convencer y les tuvieron que decir: la guerra terminó hace 60 años atrás. Y lo que a mí me da tristeza es que hay personas en este momento que piensan que tienen que seguir como enemigos de Dios, que piensan que todavía existe una guerra entre ellos y Dios, y Dios ya terminó la guerra que tú comenzaste. Imagínate esos 2 soldados, todo lo que se perdieron por esos 60 años que estuvieron escondidos. Me imagino que nunca se casaron, eran solteros, nunca tuvieron hijos, nietos. Imagínate todos los cumpleaños de sus familiares, primos, tíos y etcétera, que se perdieron porque pensaban que estaban en una guerra. Se murieron sus padres, no estaban ahí para enterrarlos. Todo lo que se perdieron durante esos 60 años porque pensaban que todavía estaban en la guerra. Y amigo, tú que sigues siendo enemigo de Dios, ya no tienes que estar en esta guerra contra Dios. Dios terminó la guerra que tú comenzaste. Y si continúas, si sigues en esta guerra contra Dios, te vas a perder de una vida increíble que Dios ya ha preparado para ti. Una vida de alegría, una vida de propósito, una vida de plenitud, de paz. Pero mientras que sigas tú pensando: tengo que estar en guerra contra Dios, te vas a perder de toda una vida que Dios ha diseñado para ti. Pero no tienes que. Acepta el tratado de paz que Dios te ofrece, porque Dios ya terminó la guerra que tú comenzaste. Y en este momento lo que quiero hacer es extenderte la oportunidad para aceptar el tratado de paz que Dios te ofrece y que te extiende en este mismo momento. Yo te voy a dirigir en una oración, y a través de esta oración vas a aceptar a Jesús como el Salvador de tu vida. Y esto es lo que vas a hacer: le vas a confesar a Dios que has pecado. Le vas a decir: Señor, por mi mala actitud, por mis malas acciones, yo he sido tu enemigo. Pero entonces le vas a pedir perdón. Perdóname por todos mis pecados. Y por último, lo vas a invitar para que Él sea el Salvador de tu vida y el Señor de tu vida. Y esta es una oración simple,
simple oración. Y a través de esta oración, fíjate lo increíble que es Dios, que Él va a hacer lo que solamente Él puede hacer. Va a obrar un milagro en tu vida, el mayor milagro, la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados. Así es nuestro Dios. Así Él obra, que aunque tú comenzaste la guerra, tú eres el culpable, Él terminó la guerra sin que tú fueras destruida o destruido. Fue a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ahí donde estás, familia de Westover Hills Español, comienza a orar. Comienza a interceder por esas personas que están escuchando y que están a punto de entregar su vida a Jesús. Comienza a interceder por esas personas. Y si tú reconoces, sabes que eres enemigo de Dios, acompáñame en esta oración simple para ya no ser enemigo de Dios. Cierra tus ojos y acompáñame. Señor Jesús, Dios Padre, confieso que he pecado contra ti. Y en este momento me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Señor, perdóname. Y te acepto, te invito para que seas Salvador de mi vida. Y de aquí en adelante, Señor de mi vida. Declaro, Jesús, que tú ahora eres mi Salvador y mi Señor. Y esta oración la hago en el nombre de Jesús. Amén. Tú nos perdonas y sabemos bien, aunque no pueda haberte sobrando. Aunque no pueda haberte sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda haberte sobrando, aunque no pueda haberte sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda haberte sobrando, aunque no pueda haberte sobrando, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, yeah. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres siempre, así eres tú, así eres tú, yeah. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, yeah. Te queremos felicitar. Si tomaste esta decisión de aceptar a Jesús, de aceptar el tratado de paz que Dios te ofrece, te felicitamos. Yo sé, soy el único aquí, bueno, aquí el equipo, pero mira, yo te ofrezco un aplauso por lo que hiciste. Y en casas alrededor de San Antonio también te están aplaudiendo por la decisión que acabas de tomar. Y fíjate bien, nosotros queremos celebrar contigo, conectarnos contigo y darte unos pasos de seguimiento para avanzar en tu crecimiento espiritual. Haznos este gran favor. Ahorita mismo en la pantalla aparece un número telefónico. Envía el mensaje Nueva Vida al número que ves en tu pantalla. Eso nos hace llegar un mensaje y entonces nosotros, nuestro equipo pastoral, te vamos a dar un seguimiento, felicitarte, platicar contigo para hablar de la nueva vida que Dios tiene para ti. También
Ahorita mismo en los comentarios, si estás en Facebook, está un enlace donde puedes hacer exactamente lo mismo a través de tu computadora. Queremos escuchar de ti y de la decisión que acabas de tomar de seguir a Jesús. Mensajea Nueva Vida al número que está en tu pantalla en este momento. Antes de concluir este servicio, tengo unas grandes noticias. En 8 días, el domingo 3 de mayo, vamos a tener un servicio aquí en nuestro campus. Ahora, va a ser algo modificado. Va a ser un servicio de comunión drive-in. Eso quiere decir que el servicio se va a llevar a cabo en el estacionamiento de nuestra iglesia. Queremos respetar distanciamiento social y lo que el gobierno nos está pidiendo. Queremos honrar y respetar eso. Pero ¿cómo los extrañamos? Los queremos ver. No es igual verlos en pantalla o por teléfono, escuchar sus voces. Los queremos ver, aunque sea 6 pies. Los queremos ver y queremos que sepan que los amamos y que estamos orando por ustedes. Por lo tanto, domingo 3 de mayo, 8 días, a las 12:45, aquí en el campus de Northwest, vamos a tener nuestro servicio de comunión drive-in. Ambos campus son invitados. Si eres de Medina Valley, acompáñanos. Queremos que seas parte de esto para juntos celebrar la Santa Comunión aquí en nuestra iglesia. Domingo 3 de mayo a las 12:45, aquí estaremos recibiéndote y esperando que llegues con toda tu familia para celebrar la Santa Comunión. Y ahora esta es mi sincera bendición y oración para tu familia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él siempre te mire con agrado, que tú sepas que ya no tienes que ser su enemigo porque Él terminó la guerra que tú comenzaste, y que Él ponga en ti paz. Dios te bendiga, nos vemos la semana que entra, estamos despedidos.